La energía nuclear ha causado algunos desastres graves en todo el mundo. Pero, ¿es un fenómeno moderno o hay pruebas de su existencia en el mundo antiguo? La peor catástrofe nuclear de Estados Unidos ocurrió en Rhode Island, cuando un operario de producción vertió una solución concentrada de uranio en un tanque que contenía una solución de carbonato sódico. En 1986, el reactor nuclear de Chernóbil explotó y el 5% del núcleo radiactivo del reactor se liberó al medio ambiente y acabó contaminando varios países europeos. Aproximadamente 335,000 personas fueron evacuadas. Muchos murieron y el cáncer se extendió. Recientemente, en el 2011, la central nuclear de Fukushima Daiichi, en Okuma, Japón, fue sacudida por un terremoto y un tsunami. Los reactores activos se apagaron y los generadores de emergencia fallaron, lo que provocó 3 fusiones nucleares y 3 explosiones de hidrógeno. Aproximadamente 150,000 personas fueron evacuadas de la central y sus alrededores, y muchas murieron. Hiroshima y Nagasaki fueron atacadas con bombas nucleares, matando a 40,000 personas instantáneamente en Nagasaki y a 80,000 instantáneamente en Hiroshima. Aunque otras innumerables personas murieron en los días posteriores también. Estos son los peligros que las armas nucleares pueden acarrearle a la humanidad, sobre todo con los nuevos descubrimientos que a menudo son utilizados con fines bélicos, y no en pro de un mundo mejor. En este sentido, la ciencia nos ha traído ciertas desgracias. Pero, ¿y si te dijera que la bomba atómica no es un descubrimiento moderno y que en realidad se trata de una tecnología antigua que algunas civilizaciones ya han usado en el pasado? Y yo soy el documentalista y esto es Cácara, el destructor de planetas. Desde las sombras hasta la luz, desde el misterio y la intriga, tocando temas tabú. Y descubrí en medio de la terquedad que existen mundos paralelos. Y a través de mis errores conocí la humildad, haciendo un pacto con el cielo. Yo soy el documentalista. El destructor de planetas. Julius Robert Oppenheimer fue físico teórico y director del laboratorio de los Álamos durante el proyecto Manhattan, en el que se desarrollaron y probaron las primeras bombas atómicas modernas. Se le llama el padre de la bomba atómica, pero mientras estudiaba en la Universidad de Harvard, también estudió relatos históricos antiguos y lenguas antiguas, incluido el sánscrito. Y fue así como leyó el Bhagavad Gita, el Mahabharata y otros textos hindúes. A menudo citaba versos antiguos cuando hablaba de física y de energía nuclear en particular, y cuando se creó por primera vez la bomba atómica y fue testigo de su explosión, citó el Bhagavad Gita exclamando: «Me he convertido en el destructor de mundos». Años más tarde, durante una clase, uno de sus alumnos le preguntó si la prueba atómica de Alamogordo era la primera explosión nuclear de la historia. Oppenheimer respondió: «Sí, en los tiempos modernos», indicando que quizá creía que las reacciones nucleares, tanto naturales como artificiales, podrían haberse producido en la antigüedad. La energía nuclear antigua.
La visión histórica estándar de los reactores nucleares sostiene que el primero que se conoce para producir electricidad se creó en 1951 y no produjo mucho. Sin embargo, existe un reactor nuclear de más de 2.000 millones de años de antigüedad en Okla, Gabón, pero es de creación natural. Una masa de uranio radiactivo responsable de las reacciones nucleares, que se descubrió por primera vez en 1972. Contiene uranio 238, 234 y 235. Este último puede sostener reacciones nucleares en cadena. La energía nuclear no era desconocida en el mundo antiguo, pero ¿es posible que alguien creara armas nucleares en la antigüedad? Algunos creen que sí. Y algunos textos hindúes antiguos que parecen apoyar esta posibilidad serán analizados a continuación. La Guerra del Mahabharat. Supuestamente la Guerra del Mahabharat, en la que supuestamente murieron más de 1.000 millones de soldados. En un corto espacio de tiempo, se utilizaron armas de destrucción masiva. De acuerdo a ciertos textos antiguos, aproximadamente en el año 5000 a.C., estalló una batalla entre los Kauravas y los Pandavas. Durante estas batallas hubo muchas muertes y se usaron armas especiales que acabaron rápidamente con todo lo que estaba a su alcance. El Mahabharat, junto con el Ramayana, narran la historia de la guerra entre los príncipes Kaurava y Pandava y sus descendientes, que al parecer comenzó por una partida de dados en la que un príncipe Kaurava hizo trampa. Este juego decidió el destino de los Pandavas. Tuvieron que renunciar al control de todas sus tierras y partir al exilio. Cuando se negaron a devolverle su territorio una vez finalizado el exilio, estalló la discusión que desembocó en una guerra a gran escala, en la que participaron todos los reinos de Bharat. Se dice que murieron 1.600 millones de guerreros y que 50.000 murieron en un solo día. Al final de la guerra, quedaban pocos con vida. Si el relato habla de un hecho histórico real, ¿cómo es posible tanta muerte y destrucción? El Mahabharat ha sido citado por muchos debido a sus inusuales descripciones de tecnología aparentemente moderna, algunas de las cuales fueron supuestamente utilizadas hacia el año 5000 a.C. Incluso los creyentes en la teoría de los antiguos extraterrestres han señalado algunas de las descripciones del texto para respaldar sus ideas. Pero, ¿cómo es que los antiguos lograron crear este tipo de armas nucleares si no tenían los conocimientos ni la tecnología de hoy en día? Brahmastra, armas de destrucción masiva. Se habla de un extraño templo monolítico en Aurangabad, India, llamado Cuevas de Ellora, que comprende más de 34 templos individuales o zonas de culto, y todo el sitio tiene más de 1 milla cuadrada de tamaño. Construido entre el 600 y el 1000 después de Cristo, uno de los edificios es el templo de Kailasa, y es enorme. La estructura más alta tiene más de 30 metros de altura y fue tallada en la ladera circundante, lo que requirió la retirada de 400.000 toneladas de roca. Sin embargo, lo que resulta intrigante, si no imposible, es el hecho de que se supone que se creó en solo 18 años. Si trabajaron 12 horas al día durante esos 18 años, tendrían que haber retirado 10.000 libras de piedra cada hora. Y esto parece improbable, ya que incluso con la tecnología moderna que existe hoy en día, tal hazaña es imposible. Además, no hay pruebas de que la piedra se depositara en otro lugar o se utilizara para diferentes proyectos de construcción. Entonces, ¿cómo se logró esto?
los textos védicos mencionan una máquina o arma llamada Brahmastra, creada por el propio Brahma, que supuestamente era tan poderosa que podría destruir el universo. Cuando se utilizaba, creaba fuego y destellos de truenos, y podía derretir glaciares y destrozar montañas. Los teóricos de los antiguos alienígenas creen que el templo fue creado con esta poderosa herramienta. El Mahabharata no solo menciona esta arma, sino otras similares, todas ellas denominadas colectivamente astras. Y desde un punto de vista moderno, esta arma, de existir, se conocería como un arma de destrucción masiva. En el texto se denominan armas celestiales y no requieren fuerza física para blandirlas, sino una intensa concentración mental. Y cuando se utilizan, pueden arrasar ejércitos enteros. Algunas pueden utilizarse varias veces y otras solo tienen un uso singular, y sus efectos varían. Algunas crean radiaciones que matan, o andanadas de flechas o bolas de fuego, y es por esta razón por la que dichas armas solo se entregaban a aquellos en los que se confiaba para que las utilizaran de forma responsable. Mantras y contraseñas. Sin embargo, lo que pone en tela de juicio toda la teoría de las antiguas armas nucleares creadas artificialmente es el hecho de que los textos describen cómo los que las manejan desatan sus poderes destructivos mediante un mantra, y que sus repetidas pronunciaciones debilitan el poder de las armas. El mantra, sin embargo, podría referirse a las contraseñas. Como ocurre en muchos textos históricos en todo el mundo, la historia se transmitió originalmente en forma de relatos de transmisión oral, y solo se registró por escrito una vez que se desarrollaron los sistemas de escritura. En la India, el sánscrito se utilizó en los textos más antiguos, y la escritura no se desarrolló hasta el 1700 y 1200 a.C. Hay muchas pruebas que apoyan la existencia de antiguas civilizaciones muy avanzadas, algunas de las cuales existían antes del Gran Diluvio, que probablemente tuvo lugar hace más de 14.000 años. Si este es el caso, las descripciones de los elementos utilizados para lanzar tan poderosas armas también podrían haber sido malinterpretadas, ya que el Mahabharata afirma que la forma más común de efectuar dicho lanzamiento es mediante un arco, aunque también se afirma que se puede utilizar un tubo hueco. Los términos específicos para los Astra, que son armas de destrucción masiva, aparecen ahora mismo en pantalla. Pero la más destructiva de todas se llamaba Kakra y lanzaba un rayo de fuego que enrojecía el cielo y creaba una nube de humo similar a un hongo y unos rayos de calor insoportables que se extendían decenas de kilómetros. Evidentemente, esto se parece a las armas nucleares modernas. En el Mahabharata hay numerosos tipos de Kakra, al igual que hay diferentes tipos de misiles y bombas nucleares en los tiempos modernos. La más destructiva es la llamada Kakra Sudalsana, que supuestamente posee el poder destructivo para destruir planetas. Estas armas podían lanzarse contra los enemigos, pero también podían detenerse o destruirse antes de que alcanzaran su objetivo. De nuevo, esto se parece extrañamente a las armas nucleares modernas que, por desgracia, podrían ser lanzadas algún día por un país contra otro. Según el Mahabharata, las propias armas se dirigen o controlan desde otros planetas. Pero esto podría referirse simplemente a una ubicación remota, tal como se lanzarían los misiles nucleares hoy en día. Tal vez, algún día, se revele una parte oculta de la historia planetaria, y la existencia de tales avances tecnológicos en el mundo antiguo será evidente para todos.
Incluso se podrían impulsar más avances tecnológicos modernos mediante el estudio del pasado. Y yo soy el documentalista. Y esto fue Cacra, el destructor de planetas. Hola, quiero invitarte a mi otro canal, Soy de Dios, en donde podrás encontrar reflexiones, frases y pensamientos positivos, todo en pro del amor, la humildad y la bondad. Te he dejado un link en la descripción. Gracias.